Hola, ¿cómo están? Bueno, después de la última actualización que había realizado de este cálculo que vengo haciendo del dólar libre en Argentina, ¿no? Como cuál sería su techo, su cotización techo conceptual, le llamo yo, y piso conceptual. Eh, lo había dejado de hacer en época eleccionaria de fines del año pasado y después lo hice justamente después del resultado del balotaje allá por fines de noviembre. En aquel momento me había dado, por acá tengo el video que está, bueno, está publicado en el canal, pero 1465 el techo y 837 el piso conceptual. El piso es ajustado por inflación, básicamente. Fíjense qué interesante, primera reflexión, retomando aquel último análisis, que lo que dio como piso conceptual, es decir, que acompaña la inflación, el dólar, es prácticamente el valor que tiene el dólar oficial después de la devaluación que hicieron hace unas semanas. Eh, que bueno, es como, por eso es piso, ¿no? Porque si no, ni siquiera acompaña como un precio más de la economía al resto de los bienes y servicios, ¿no? Si no está ni siquiera equiparado, quiere decir que queda retrasado y pasa a ser más atractivo que destinar los pesos a cualquier otra cosa de la economía, ¿no? Eh, bueno, y ahora, yendo al dato actual, fíjense que el Banco Central en su informe diario, que es donde saco la información, ¿no? Pública, lo actualizó ahora, de ayer, el 1 de febrero, y el informe monetario data de información al 29 de enero, o sea, muy reciente. La base monetaria, vemos que es 10.406.000, o sea, 10 billones de pesos, un poquito más. Después tenemos las LELIQs y otros instrumentos también remunerados que suman muy poquito ahora. Antes era lo más importante, las LELIQs. Y bueno, bajaron muchísimo, ¿no? Casi insignificante la cifra actual. Pero están ahora en lo que es pases pasivos, 28, casi 29 billones de pesos, que los pases pasivos son también instrumentos remunerados que emite el Banco Central a los bancos, al resto del sistema bancario, pero a diferencia de las LELIQs que eran de renovación cada mes, 28 días, un mes, en el caso de los pases es diario, 24, 48 horas, ¿no? O sea, es permanente la renovación. Pero también es remunerado, o sea, hay que deben dar una tasa de interés para que, más el capital para que se renueve. Y en total da entonces los pesos que hay en la economía presentes y potenciales, ¿no? Porque esos pasivos remunerados no son pesos, pero y ahora más todavía, ¿no? Que se renuevan casi diario. Todo el tiempo, si no decidieran renovar los bancos, deberían prender la máquina y emitir pesos efectivamente para pagar esos instrumentos, ¿no? Entonces, con esa mirada que le doy, bueno, casi 40 billones, ¿ven? 39 billones de pesos. Acá también voy a mirar cuál era el dato en el último análisis que hice a fines de noviembre. Estaba en 31 y medio billones de pesos. Te dirán, ¿y esos 8 billones de pesos más? De hecho, es algo que escuché por estos días casi medio chicana, ¿no? Porque son de economistas, eh, diciendo que se emitió, ¿no? Siendo un caballito de batalla que no se iba a emitir y como 8 billones de pesos en qué sé yo, 2 meses, estamos hablando, un poquito más de 2 meses. Bueno, acá es una sutileza, pero no es menor. No es que se haya emitido prendiendo la maquinita. No lo puedo tampoco asegurar que no haya emitido nada, pero eh, este aumento es porque justamente tanto las LELIQs como ahora en los pases, estos pasivos remunerados del Banco Central, justamente como son remunerados y tienen que dar una tasa de interés, es inercial, ¿no? O sea, se va renovando con esa tasa de interés y efectivamente al ser un monto tan grande va creciendo, por eso se le llamaba la bola de LELIQs o ahora la bola de pases, ¿no? Así que esa sería, digamos, principalmente la explicación de por qué creció a 39.5 casi billones de pesos. Y después las reservas están en 25.158. Yo calculo que el FMI vieron que aprobó extenderle 4.700 millones hace un par de días. Esto no debe estar, igual entra y sale porque es para volver a pagar, ¿no? Pero viendo el dato
del último análisis de fin de noviembre, veo que estaban en 21.539. O sea que efectivamente aumentaron, no aumentaron tanto como se dice los 5.000 millones que estuvo comprando el Central y demás, sino unos 3.500, un poco más, ¿no es cierto? Es lo que efectivamente se visualiza en esta información oficial. Y haciendo esa división, los pesos divididos los dólares nos da ese tipo de cambio de, en este caso, arribamos a 1.568. Yo le llamo techo conceptual por esto de si todos esos pesos, que inclusive hasta son potenciales, ¿no? Los instrumentos remunerados del Banco Central, quisieran ir a comprar los dólares que hay en las reservas, de alguna manera, entre comillas, al mismo tiempo, a ese valor de 1.568 alcanzaría para todos, ¿no es cierto? Por eso le llamo techo. Sería imposible que ocurriera eso, pero es por eso verlo como un techo al día de hoy no tendría sentido que fuera más alto el valor. No dólar convertibilidad, una convertibilidad es otro número completamente distinto, obviamente mayor, porque acá no están todos los pesos de la economía. Está para este efecto del poder de fuego, para una, digamos, corrida, podríamos decir, de que quieran comprar dólares. ¿Cuáles no están los pesos? Los pesos están en manos del Estado, que son muchos, no se crean que son pocos. Por empezar, el ANSES, ¿no? Los fondos de garantía del ANSES, que son muchísimo dinero, todas las empresas públicas, bancos públicos, hay muchos pesos que no están acá, pero obviamente una convertibilidad tendrían que desaparecer también y ser reemplazados por dólares, ¿no? Tema que ya lo he aclarado en otros videos cuando hago este análisis, pero nunca está de más ahora que se volvió también a hablar de dolarización. Bueno, ahí llegamos entonces al techo conceptual, por lo que les digo, y después tenemos, podríamos decir, el piso conceptual, que como les vengo diciendo, yo considero que es el tipo de cambio ajustado por inflación, ¿no? De alguna manera. Agarro el dólar blue para agarrar algún momento, ¿no? De 3.46 que estaba a fin del 2022. Lo ajusto por toda la inflación del 2023, o sea, 211,40, ¿no? Que fue la que se publicó hace un tiempito. Y le agrego también, ya que estamos ya en febrero, toda la de enero, que no se publicó todavía, pero le estimo en 25%. Para no complicarnos, traigo el mismo dato de diciembre, ¿no? Del mes de diciembre. Eso da 1.347 con lo que les digo piso conceptual, o sea, ajustado por inflación. No podría ser menor porque de vuelta estaría retrasado de alguna manera frente a los demás precios que fueron ese ritmo de la inflación, ¿no es cierto? De la economía argentina, de bienes y servicios. Bueno, ¿qué tenemos? Ahora paso a las cotizaciones del cierre de ayer, ¿no? Pero bueno, no ha cambiado mucho. El CCL, que es el más alto ahora, o cable, ¿no es cierto?, para sacarlo al exterior, 1.311. El MEPO dólar bolsa, 1.243. El Blue, 1.195. Y el mayorista, el oficial, 827. Está por más o menos. Fíjense que ya eso que había, digamos, con la devaluación del oficial, se había por lo menos puesto, digamos, más o menos equiparado con aquel piso de cuando lo calculé a fines de noviembre, ya de vuelta con la inercia inflacionaria quedó desactualizada, ¿no? Está muy por debajo de 1.347, ¿no? Interesante ver esa situación. Y después, bueno, los que son los demás, los dólares libres, aún el más alto del CCL está en 1.311 contra 1.347, está todavía por debajo, poquito, de ese piso conceptual que sería, bueno, que acompaña la inflación. Y los demás, por supuesto, todavía un poquito más, ¿no? O sea que tienen bastante recorrido para el piso, todavía están, digamos, más baratos que el resto de la economía, podríamos decir, aun cuando también hubo, digamos, un aumento bastante grande, ¿no? En los últimos días, por eso me lo han pedido bastante que volviera a hacer este análisis que venía haciendo en este momento, bastante oportuno. Y bueno, todavía mucho más recorrido para lo que sería el techo conceptual, ¿no? De 1568. Pero también, por último, otra situación que no se venía dando en el análisis de los muchos que anteriores que hice de esto, que fíjense que se comprimió mucho la diferencia entre el piso y el techo. Está, digamos, en un orden de 200 pesos más o menos entre uno y otro. Antes era bastante más grande, ¿no? El recorrido entre el piso y el techo de este análisis que hago.